Hola, soy José Antonio Ochoa, soy arquitecto restaurador. Me ha invitado el IBEC a platicar con ustedes sobre lo que es el patrimonio cultural edificado en el estado de Veracruz. Para poder hablar de este tema, es importante primero partir de una misma idea de lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio, como su palabra lo dice, significa un conjunto de bienes. Eso es lo que es el patrimonio. Pero si nos vamos meramente a esto que es el conjunto de bienes, pierde mucho sentido con relación a lo que es la sociedad. Es más claro si decimos que el patrimonio es el sedimento o los vestigios que generaciones o civilizaciones anteriores a nosotros nos han ido dejando. Lo que nosotros vamos percibiendo, identificando que perteneció a alguien más y que ha quedado transformado o que ha quedado modificado en el mundo o en nuestro territorio para uso o para visualizarlo o de alguna manera una interacción entre el ser humano y estos bienes o estos elementos que han sido heredados. Y bueno, la palabra cultura, si bien de una manera muy sintética se puede entender que es todo aquello hecho por el intelecto del hombre, creo que hablar de esta manera tan rápida de lo que es cultura deja fuera muchas cosas de lo que es la cultura, ¿sí? José Herrero clasifica la cultura con diferentes características y creo que eso es más importante para el tema de lo que es el patrimonio cultural, entender realmente qué es la cultura y cómo se manifiesta. Para empezar, la cultura por necesidad se tiene que clasificar. Entonces, todo aquello que el ser humano pueda clasificar se está culturizando. En un principio, los griegos a través de musas dividían lo que eran las artes o dividían un poco lo que era la cultura en aquel entonces. Actualmente, la sociedad está dividiendo la cultura en disciplinas, en profesiones, en academias, de una manera más clara en cuanto a cómo quedaría cada una de ellas. Y aún así, en pleno siglo XXI, no terminan de ponerse de acuerdo que la cultura se clasifique porque de repente hay algo que puede ser muy técnico, muy antropológico, pero tiene que ver con el arte o tiene que ver con la biología. Sin embargo, el principio de catalogación o de clasificación es un principio natural del hombre de clasificar la realidad, que es un principio de culturalizar la realidad. También la cultura hay que entenderla como una codificación. Todo lo que es cultura es un sentido de códigos. No es lo mismo si vamos a ver la pirámide de los nichos en Tajín, si lo va a ver un turista, si lo va a ver un arqueólogo, si lo va a ver un restaurador, si lo va a ver incluso un antropólogo social, porque cada uno de ellos tienen una codificación cultural distinta. Un turista probablemente su interés sea más sensorial de lo que el lugar le dice y todo esto. Un antropólogo social estará más enfocado su codificación a la relación de los vestigios con las sociedades indígenas actuales. ¿Sí? Un arqueólogo, bueno, con las sociedades indígenas pero anteriores. Y de esta manera podemos estar entendiendo que todo lo que es la cultura es un conjunto de codificaciones. Hablando de un aspecto coloquial, cuando interactuamos con alguien y vemos si con esa persona podemos tener una amistad o podemos trabajar juntos y todo, justamente es la codificación que dan las partes para ver cuál es la interrelación interpersonal. No estamos culturalizando, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Y todo. Es una manera de empezar a intercambiar códigos entre dos personas, que también la cultura es comunicación. Entonces empieza a intercambiar estos códigos. En el caso del patrimonio cultural es lo mismo. Si vemos un edificio que es histórico, ¿qué códigos? Yo como arquitecto les puedo decir que tiene un inmueble histórico, una hacienda histórica, va a tener una codificación especial que me va a dar datos específicos a mí ese inmueble. A la hora de entender cualquier elemento de la realidad como una codificación, otra vez estoy aplicando un elemento cultural. Aquello que se transmite genéticamente no es cultural, puede ser algo biológico, fisiológico.
pero no es una herencia cultural, ¿sí? Ahora, la cultura es sistémica. ¿Qué me refiero con que la cultura es sistémica? Que no es solamente un objeto en sí, sino tiene que ver el objeto con algo en relación a. Si vemos una pintura, probablemente lo que veamos es un lienzo de tela con un bastidor de madera, con unas pinturas o unos tonos de color acrílico o de óleo y algunos otros acabados. Eso es materialmente lo que es la pintura. Pero para considerarlo como un elemento cultural tenemos que ver la interacción que tiene el lienzo con las pinturas y la forma que esos pigmentos se acomodaron en el lienzo para dar una codificación y se entiende. Entonces es el sistema de todo lo que nos va a hacer entender al bien cultural. Ahora, la cultura es cambiante. Si bien tiene dos cosas muy importantes, es frágil y es fuerte al mismo tiempo. Es fuerte porque la cultura, entre más se transmita, más se fortalece. Pero es frágil porque con el paso del tiempo se va transculturizando con otras culturas y de repente, por ejemplo, no debe extrañarnos que en México podamos comer sushi, podamos comer pizzas, podemos comer hamburguesas y podemos comer tacos, ¿no? Sin embargo, no somos menos mexicanos o más extranjeros con este conjunto de comidas, sino que se ha transculturizado los elementos de otras culturas para crear una nueva cultura en México, una cultura transformada, ¿sí? Ahora, la cultura también no es lo mismo la cultura que la idea de cultura. Recientemente acaban de pasar las fiestas patrias y tenemos una idea de lo que es mexicano y una noche mexicana, ¿no? De ciertos atuendos, cierta música, ciertas gastronomías. Eso es la idea de lo que es ser mexicano, pero por otro lado está lo que es ser mexicano, haber nacido aquí o haberse nacionalizado aquí, vivir en México, hablar el idioma, tener costumbres y tradiciones de aquí. Eso también es ser mexicano. Sin embargo, tenemos una idea de lo mexicano y una manera de desarrollar o de expresar lo que es ser mexicano. Esto, entre muchas otras cosas, es lo que es la cultura. Entonces, para poder tener como una guía para entender lo que es el patrimonio cultural, tenemos que entender también qué partes forman lo que es el patrimonio y lo que es la cultura. Al entender estos dos, mi siguiente paso es poder identificar con algunas cosas que vamos a platicar y con las imágenes que vamos a estar viendo aquí en este video, acercarnos un poco más a distinguir qué es el patrimonio, tanto mío, de ustedes, como de todos. Gilberto Jiménez nos dice que la cultura está compuesta de tres partes: lo que es el conocimiento, lo que es la cosmovisión y lo que es la comunicación. Como una guía para detectar o identificar lo que es el patrimonio cultural, podemos ver que un edificio o un bien cultural, bueno, puede formar parte de lo que es el contexto de una sociedad, ¿no? De lo que es natural, de lo que debe de estar. Recuerdo hace poco hubo un incendio en una catedral en Francia y de repente a nivel mundial fue una lamentación general de una iglesia que probablemente muchos han visitado u otros no, que muchos la conocen y otros no, pero en ese momento fue un lamento general, sobre todo en el ámbito de la restauración y la cultura, porque ese elemento, si bien no es algo que visitemos constantemente, forma parte de nuestra cosmovisión de lo que es la cultura o de lo que es el gótico o de lo que es la arquitectura monumental, ¿no? En el tema de la comunicación, bueno, pues los edificios, los bienes culturales nos dicen algo. Refiero a la codificación que comentaba yo hace rato, y también nos dan información. Un edificio histórico o incluso contemporáneo nos puede decir, bueno, qué sistemas constructivos se ocupan, el diseño de los espacios, cómo se distribuyeron para ciertas funciones en especiales, o al revés. En el caso de las haciendas históricas, si se cosechaba o se producía la caña y se producía el azúcar, bueno,
cuáles eran las etapas para producir desde que se llevaba la caña, se exprimía, hasta que terminaba en una panela o en unas granos de azúcar, ¿no? Entonces, esto es el conocimiento que nos da también lo que es el patrimonio cultural. Bourdieu nos dice que la cultura se compone de tres partes o tiene tres procesos. El primero, que es, a mi parecer, el más importante para entender lo que es la cultura, es que la cultura se desdobla en forma de hábitos, del atuendo que usaban anteriormente los romanos y luego los monjes, que era lo que les daba el carácter de algo. La cultura es así. La cultura es el atuendo que permite entender que algo está sucediendo. Es el hábito, no se puede tocar. Hace rato decía yo de las pinturas, que puede ser un conjunto de colores, de formas, de diseños sobre un lienzo, pero si no tenemos puesto el hábito de entender o de descodificar esta pintura, no vamos a poder entender lo que el artista nos está queriendo decir o que nos está queriendo expresar a través de esa cultura, a través de esa pintura. También está la forma objetivada de la cultura. Nosotros como seres humanos tenemos por naturaleza la idea de que todo lo intangible lo aterrizamos en algo tangible. Y esos elementos, esos bienes culturales, es a los que nosotros también llamamos patrimonio cultural. Y la tercera forma de la cultura, según Bourdieu, es la cultura institucionalizada, que es no necesariamente lo que es la cultura, pero a la vez es lo que oficialmente es la cultura. Les voy a poner de ejemplo la Ley Federal de Monumentos. La Ley Federal de Monumentos dice que son monumentos históricos aquellos inmuebles que se construyeron a partir de que llegaron los españoles a México y hasta el último día del siglo XIX. No hay, por ley, ningún edificio histórico en el país de 1901 a la fecha, es decir, el periodo revolucionario de la expropiación petrolera, el periodo funcionalista de la arquitectura, no está considerado por la ley como monumento histórico, simple y sencillamente porque la ley dice que llega hasta el último día del siglo XIX. ¿A qué me refiero? A que institucionalmente, por ley, hay un cierto periodo para hacer histórico un monumento, ¿no? Y digo que es institucionalizado porque si yo voy ante un juzgado o si voy ante algún elemento de manera legal, solamente puedo demostrar lo que según la ley dice que es histórico o lo que no es histórico. O en el caso de lo artístico, que la misma ley dice que cualquier elemento artístico, el creador, el artista, tiene que haber muerto. Entonces, ¿qué pasa con el arte que hacen una cantidad importante de artes plásticas, de músicos, de escritores, de escultores? ¿Dónde está todo su arte? Tendrían que fallecer para que la ley los contenga como patrimonio artístico, como monumento artístico. Entonces, esta es la cultura institucionalizada. O, en su caso, yo soy arquitecto, pero para demostrar que soy un arquitecto, en ocasiones tengo que mostrar mi título o mi cédula de que soy arquitecto. El título o la cédula es la manera objetivada de que yo sé algo sobre arquitectura. O sea, de lo que yo tengo conocimiento de arquitectura se objetiva en dos elementos y esos elementos señalan o significan que yo soy arquitecto. Y si los piden como requisitos para cualquier trámite o para darme algún trabajo, entonces estos documentos se vuelven institucionalizados. Porque no es porque sepa yo de arquitectura, no es porque un documento diga que soy arquitecto, sino porque legalmente tengo que mostrar estos documentos para poder acceder a tener un trabajo de arquitectura. Entonces, lo comento porque son las partes importantes que debe de tener lo que es entender lo que es la cultura y sobre todo el patrimonio cultural. En mi experiencia como arquitecto restaurador, estos son los puntos que yo
Comúnmente le comunico a mis alumnos, a la gente que trabaja conmigo en el tema del patrimonio cultural, que deben de ser los elementos que debamos distinguir de los edificios para considerarlos como históricos. De primera mano, y lo más común, lo que más se ha ocupado para ello, es que el patrimonio cultural se desarrolla o se desarrolló en un tiempo y espacio determinado. Si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Tlacotalpan, la ciudad de Tlacotalpan tuvo su auge en un tiempo determinado, principalmente siglo XIX, y en un lugar determinado que fue la cuenca del Papaloapa. Entonces, si de primera mano hay algún edificio, el que ustedes gusten, una hacienda, un edificio incluso contemporáneo, pero ¿cómo saber que un edificio siglo XXI es patrimonio cultural? Bueno, vamos a ver unos puntos. Primero, si se hizo en un tiempo y lugar determinado y se tiene esa información. Segundo, es insustituible. Estamos en una época en que hay muchos edificios que son edificios tipo y vemos si se repiten uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Lo vemos más en lo que es la vivienda de interés social. Si algún inmueble es insustituible porque no hay otro que sea, que tenga o que se haya construido de una manera en particular, entonces ese edificio es patrimonio cultural. Hay que entender también que así como uno va cambiando durante su crecimiento en esta vida, los edificios van también creciendo con la sociedad que los posee, no en tamaño, no en calidad, sino que en ocasiones nos gusta ver un edificio que sea como si el tiempo no hubiera pasado, como si fuera una fotografía del pasado. Eso puede ser un buen ejemplo de patrimonio cultural, pero es también a la vez negar que ese edificio ha tenido una historia desde cierto momento hasta el día de hoy. Es como el edificio ha transitado desde que se construyó hasta el día de hoy. Entonces, hay que entender que el edificio o que el patrimonio cultural cambia con la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay esculturas de próceres que en su momento fueron líderes de talla internacional muy reconocidos y la sociedad cambia y esas esculturas entonces las tiran, las demuelen como seña de que esa etapa de la historia de la humanidad ha terminado? ¿Por qué? Porque lo que en algún momento fue puede transformarse. El patrimonio cultural también hay que entenderlo así. Para que el patrimonio cultural también tenga un valor, tiene que ser colectivo. Si tiene un valor solamente para mí, bueno, será mi patrimonio. Pero para que tenga un valor cultural de la sociedad, tiene que ser que a un grupo en especial o a una sociedad en específico le tenga también un cierto interés. Vuelvo a referir la Ley Federal de Monumentos, donde dice que es un monumento histórico aquello que sea de interés o haya marcado la historia de la nación. Si hay algo que haya sucedido en el periodo que les mostraba yo de el establecimiento de los españoles en México y el siglo XIX, pero que no sea de un ámbito de la historia de la nación, entonces por ley tampoco puede ser considerado un monumento histórico. Pero sabemos que hay grupos más pequeños, que hay municipios, que hay regiones que no necesariamente tienen que tener un impacto de su cultura a nivel nacional, puede ser regional o local. Mientras el patrimonio sea colectivo, debe ser considerado como de valor patrimonial. Y también lo que hay que entender muy bien es que el patrimonio cultural, como comentaba con lo que decía Burdo, se objetiva. Las pinturas, las esculturas, los retablos, los edificios históricos, las propias partituras, el atuendo, el vestuario para teatro o danza, son maneras de tener objetivo un valor cultural, pero el valor cultural, como les decía, es intangible, no se puede tocar. Si bien probablemente un atuendo de cierto obra de teatro me indique que al realizar la obra de teatro con esos elementos voy a generar esa obra de teatro, ¿sí? Es decir,
tiene un valor porque me va a permitir, a manera de una codificación, dar una muestra de teatro. Tengo una partitura, que la partitura simplemente son conjunto de notas y otros signos, que bueno, si yo veo una partitura nunca la voy a escuchar, tiene que ser ejecutada por alguien. Incluso la arquitectura, que es el tema por lo cual el IBEC me ha invitado a platicar. Si bien se puede palpar las paredes, tocar el piso, realmente la arquitectura, la importancia de la arquitectura es intangible, porque se tiene que vivir, se tiene que recorrer para entonces comprender la arquitectura. Esta es la primera cápsula de 4 que quiero compartir con ustedes, que quiero mostrar un poco lo que es el quehacer de un restaurador, de cuál es la visión de lo que se tiene en cuanto a lo que es la arquitectura, el valor cultural, el estado de deterioro o de conservación de algunos inmuebles, que espero que sea para ustedes de utilidad. El material que estoy compartiendo con ustedes en este video va a estar también con IBEC para que ustedes lo puedan consultar. Mis datos de contacto también están a su disposición para cualquier duda o cualquier diálogo que quieran que podamos realizar, yo a sus órdenes. Como les comentaba, soy José Antonio Ochoa, soy arquitecto restaurador y le agradezco mucho al IBEC esta oportunidad que me da de platicar con ustedes.